Queridos amigos, quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una breve experiencia vivida en los últimos días. Tal vez algunos le llaman experiencia, otros le llaman testimonio. Quiero comentarles acerca de lo que vivimos en estos días con respecto a la vida, la enfermedad y la muerte de mi papá. Más o menos hace exactamente un mes, 2 meses, perdón, él, estando sentado en su silla, le vino un derrame cerebral, en donde se le jaló un poquito la boca para un lado. Y entonces nosotros nos preocupamos porque temíamos un tercer derrame, ya que hace 14 años le vino el primero, hace 7 años el otro, y precisamente a finales de abril a él le vino el tercer derrame cerebral. Es bastante difícil porque cuando viene un derrame cerebral hay como que una curva ascendente que llega a un pico, el primero, segundo y tercer día, y de ahí ya comienza a descender. Cuando llega el tercer día se pone peor el paciente. Aquí comienza a perder el conocimiento dependiendo de qué tan grave sea el derrame. Por aquí un poquito más grave, ya no puede caminar, y de ahí pierde el conocimiento ya en el mero pico de la enfermedad, y ahí comienza el proceso de mejoramiento. Y entonces el primer día, pues eso fue como a las 5 de la tarde, 5:30, ya estaba el toque de queda en nuestro país, y cuando nos dimos cuenta, pues lo llevamos así, aún en el toque de queda, lo llevamos a Coatepeque, a un centro médico asistencial, y lo ingresaron, pero lamentablemente pues me reservo el nombre de ese centro asistencial. No habían médicos pues como especialistas como para poder tratar la enfermedad. Entonces solo le aplicaron unas inyecciones y luego lo trajimos. Cuando yo lo llevaba, él iba a la par mía y le iba preguntando algunas cosas. Por ejemplo, papá le decía: ¿cuánto es 5 más 5? Y él respondía: 10. ¿Cuánto es 10 más 10? Y él decía: 20. Excelente, papá. Yo veía que mi papá podía hablar todavía, pero ya no podía, podía hablar y podía todavía razonar. Lo que le iba costando un poco era que como que la lengua se le estaba volteando, pero aún podía hablar. Luego lo trajimos a la casa, y al siguiente día, a la siguiente mañana, pues yo me asusté porque cuando me levanté lo vi, y papá estaba con el estómago así destapado, estaba bien frío y no estaba respirando normal. Me dolió tanto porque era algo inusual. Yo sabía que la enfermedad estaba mucho peor. Entonces
Lo que hicimos fue llevarlo nuevamente a Guatepeque, lo llevamos con una doctora y la doctora dijo: hay que ingresarlo de inmediatamente al hospital, hay que hospitalizarlo, él necesita ser hospitalizado. Desde ese momento, creo que fue el 27 de abril, en ese momento lo ingresamos al hospital. Ya mi papá ya no hablaba. Mi papá hacía unas horas que él había dado el último bocado, el último mascón a un pan que se le había dado, y había apenas tragado un poco de líquido, pero de ahí ya no más. Luego oramos con él y se quedó internado hasta el día 13. Fue ungido por el pastor José Chávez el 13 de junio. El día del Padre, que se celebra acá el 17 de junio, fuimos a verlo todos al hospital, a excepción de mi hermano el más pequeño, Víctor. Y hablamos con él. El papá estaba consciente, escuchaba, quería hablar, pero no podía hablar. Tenía una traqueostomía, no podía hablar. Pasaron otros días y papá se puso peor, se puso más grave. Y el día miércoles 24 decidimos sacarlo del hospital. Habíamos preparado la casa, habíamos preparado máquinas de oxígeno, aspiradora de flema, y lamentablemente no se pudo más. Papá falleció el 24.